los grandes miedos de los hortelanos son las plagas que pueden surgir a nuestros cultivos. Hoy te explicaré por qué surgen algunas veces las plagas y también cómo puedes prevenirlas de manera natural. Para entender las plagas, el primer paso es saber qué es una huerta, algo tan simple pero que muchas veces ni nos lo preguntamos. Una huerta se trata de un ecosistema que estamos creando y construyendo poco a poco nosotros. Un ecosistema es una sutil y compleja red de seres vivos que están conectados entre sí. En una huerta podría ser desde los pequeños insectos, las plantas, los renacuajos, etc. Para que lo entiendas un poquito mejor, te pongo un ejemplo de un ecosistema que seguro que conoces muy bien, y es el cuerpo humano. El cuerpo humano El cuerpo humano se compone por diferentes elementos, por ejemplo, los huesos, la piel, los diferentes órganos en general, etc. Todo esto hace que nosotros al final podamos hablar, podamos correr, saltar y hacer una actividad normal. ¿Qué es lo que sucede cuando alguno de estos elementos que compone nuestro cuerpo, el ecosistema, se ve alterado o directamente no está? Los otros elementos se ven afectados y es cuando nosotros después nos enfermamos o no podemos hacer alguna actividad con normalidad. Esto es lo que sucede exactamente en una huerta. Lo mismo, a la que falla un elemento indispensable en nuestra huerta, los otros se ven alterados y es cuando fácilmente puede surgir una plaga. Y de esta explicación, que es más bien genérica, encontramos una teoría que la creó Francis Chiabuso ya hace bastantes años, que se conoce como la teoría de la trofobiosis. Es una teoría bastante compleja, pero para resumírtelo, lo que nos viene a decir es que cuando una planta está enferma, crea un tipo de sustancias que es mucho más apetecible para las plagas. En cambio, cuando las plantas están fuertes, tienen sus defensas y por lo tanto son plantas saludables, difícilmente las plagas van a ir a atacar esa planta. Para que lo entiendas de una manera mucho más visual, es como por ejemplo si nuestras plantas, las hojas de las plantas, fueran unos ladrillos. Entonces estos ladrillos, nosotros no nos podemos digerir los ladrillos porque es un tipo de material que no es comestible. En cambio, cuando la planta enferme, tienes que imaginar que esos ladrillos se convierten maravillosamente en unos apetecibles donuts o en unos apetecibles pasteles. Claro, en ese momento sí que podemos comernos esas plantas porque sí que son digeribles. Esto es lo que sucede cuando una planta está enferma. Su estructura cambia de tal manera de que es mucho más digerible para las plagas y los insectos. Por lo tanto, más fácilmente se verá atacada. Es por eso que es tan importante cuidar la salud de nuestras plantas. ¿Y cómo podemos hacer que nuestras plantas crezcan sanas, fuertes y creen sus propias defensas para combatir las plagas? Cuidando muy bien los elementos esenciales de nuestro ecosistema, de la huerta. Uno de estos elementos, y que puede ser no se conoce tanto, son los hongos micorrízicos. Son hongos que viven en simbiosis con las raíces de nuestras plantas. Se podría decir que son como las extensiones de las plantas de nuestras raíces y que gracias a ellos las raíces de nuestras plantas pueden captar agua y nutrientes de más profundidad. Es por ello que son tan importantes porque realmente ayudan a nuestras plantas a ser mucho más resilientes ante las posibles cosas que puedan suceder. Y para cuidar estos hongos micorrízicos y que se puedan reproducir más y por lo tanto tengamos más cantidad de estos hongos beneficiosos, es muy importante no alterar la tierra, la vida de la tierra. Para ello es indispensable optar por sistemas o técnicas que no volteen el suelo cada vez que tengamos que preparar la tierra
y por lo tanto perturbar lo mínimo la vida que hay dentro de la tierra, porque tienes que imaginarte que estos hongos, cada vez que pasamos el motocultor o labramos la tierra, se ven destruidos y por lo tanto se ven afectados. Y otra cosa que podemos hacer para cuidar los hongos micorrízicos es evitar a toda costa aplicar algún producto fungicida a nuestras plantas. Aunque sea natural, también puede perjudicar a los hongos micorrízicos. Si algún día, por ejemplo, tienes que aplicar algún producto, sobre todo hazlo con mucha cura, de tal manera que el producto solamente incida sobre las hojas de la planta y no sobre el suelo. De esta manera evitarás que el producto fungicida entre en contacto con la tierra y por lo tanto se vea alterada. Y dos consejos súper sencillos para cuidar los hongos micorrízicos y en caso de que puede ser no tengas demasiados hongos beneficiosos, hacer que hayan más progresivamente y se vayan reproduciendo, es aportar materia orgánica, por lo tanto apostar siempre en abonar la tierra con abonos ricos en materia orgánica, por ejemplo el compost. Y el segundo consejo, que es muy sencillo, es simplemente, en vez de arrancar la planta cuando se ha muerto o cuando la tenemos que cosechar, es cortar la planta a ras de suelo y por lo tanto dejar que las raíces se queden dentro de la tierra, para que así las raíces se vayan descomponiendo y aportando más materia orgánica, porque los hongos micorrízicos se nutren de la materia orgánica y por lo tanto si nosotros ponemos más alimento a la disposición de los hongos micorrízicos, ellos se van a ir reproduciendo más. ¿Qué otras cosas podemos hacer para ayudar a que nuestras plantas crezcan sanas y fuertes? Poner más elementos que las beneficien, que aunque no estén allí directamente en la huerta o directamente en nuestros bancales o jardineras, tienes que pensar que es un ecosistema que todo está unido y todo al final afecta, también el entorno y los alrededores. Aquí, por ejemplo, nos encontramos justo al lado de los bancales, pero que no estamos dentro de los bancales, es la zona del perímetro. Y hemos puesto unos elementos que son muy beneficiosos para nuestras hortalizas y son plantas que nos otorgan flores. Ahora, por ejemplo, esta de aquí que tengo al lado y también detrás mío es una planta perenne que se llama salvia y es una planta aromática. Ahora mismo la salvia está empezando a florecer porque estamos a inicios de primavera, pero tienes que imaginarte que esta planta va a hacer una gran masa de flores de color violeta y que van a perdurar durante toda la primavera hasta el verano. Y además de la salvia también hay otro tipo de especies de plantas, como por ejemplo los árboles. Este árbol que tengo aquí detrás es un membrillo y que hace estas flores que son preciosas y que estas sí que ya están empezando a florecer. Pero también hay otro tipo de plantas que son ornamentales y también tengo otro tipo de plantas que son aromáticas, como por ejemplo el cebollino, también hay romero, también hay lavanda. Como puedes ver, es muy importante tener en la huerta una diversidad de especies de plantas, a poder ser perennes, porque de esta manera también la planta va a permanecer durante el espacio más tiempo, y que nos den algunas características especiales, ya sea porque es interesante porque tiene muchas flores melíferas, que por lo tanto les gusta a los insectos polinizadores, o también que simplemente esa planta es aromática y desprende unos ciertos aromas que ayudan a repeler algún tipo de insectos. Yo te animo a tener una gran diversidad de plantas aromáticas y también plantas perennes alrededor de tu huerta, porque esto va a hacer que tu huerta, el espacio del cultivo, sea mucho más resiliente. Como puedes ver, es muy importante tener una gran biodiversidad de fauna en nuestra huerta, porque gracias a que hay diversidad de insectos, de renacuajos, de animalitos, lo que conseguimos es un equilibrio natural, porque cuando en un espacio reina un tipo de especie,
más fácilmente se puede convertir en una plaga. En cambio, cuando hay depredadores naturales, conseguiremos que la naturaleza por sí misma se equilibre, porque siempre habrán depredadores que se coman algunas plagas. Por ejemplo, los pulgones, que es una plaga muy común. Un depredador natural de los pulgones son las mariquitas. Entonces, si en nuestra huerta conseguimos que haya también abundancia de mariquitas y que por lo tanto vengan muy fácilmente, conseguiremos que a la que aparezca algún pulgón en nuestras plantas, vengan los depredadores naturales, que son las mariquitas, y se coman los pulgones. Y posiblemente eso que podría desarrollarse como una plaga, la naturaleza ya haga su trabajo por sí sola y nosotros no tengamos que hacer nada, porque las mariquitas ya se comerían la posible plaga que podría surgir de los pulgones. Y ya hemos visto que una manera de aumentar la biodiversidad de fauna es aumentar la biodiversidad de plantas. Pero también podemos incluir otros elementos que van a ayudar a que haya otros tipos de depredadores y además de estos podríamos decir que son los grandes depredadores que nos interesan que estén en nuestra huerta porque ayudan muchísimo en el equilibrio natural. Uno de ellos son los pájaros que muchas veces se tienen como una plaga en sí porque a veces se pueden comer algún tipo de hortalizas. No siempre, pero puede haber el caso. Estos animales lo que hacen es justamente comerse muchísimos y muchísimos insectos, por lo tanto nos interesa. ¿Cómo podemos hacer que haya más pájaros y más diversidad de pájaros en nuestra huerta? Poniéndoles refugio, ya sean cajas nidos, pero sobre todo también poniéndoles alimento. Le podemos poner comederos, sobre todo puntos de agua para que ellos puedan beber. Sobre todo es súper importante los puntos de agua para los pájaros en esos momentos de escasez del año, por ejemplo en el verano que hace tantísimo calor. Y otros depredadores que son muy interesantes son los anfibios. Los anfibios también son los grandes depredadores. Los renacuajos, las lagartijas, incluso las serpientes, que sé que esto ya no hace tanta gracia tenerlo alrededor de la huerta, pero también nos benefician. Y los anfibios lo que necesitan es un punto de agua para reproducirse, para poder subsistir en general. Entonces, un elemento que podemos incluir en nuestra huerta es un biotopo o una charca. Un biotopo es un espacio que hay agua y que hay muchísima biodiversidad. Allí, en un pequeño espacio, se acumula muchísima biodiversidad de plantas, de fauna, porque allá donde hay agua normalmente es un espacio donde los insectos, los renacuajos, las lagartijas van a ir a abastecerse y también a reproducirse. Es por ello que una charca es un elemento súper interesante para tener en nuestra huerta. Es verdad que muchas veces no podemos construir una charca natural en nuestra huerta porque no tenemos el espacio o no tenemos los recursos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos añadir una fuente pequeñita o, en el caso más simplista y más sencillo, simplemente un barreño con un poco de agua y nosotros vamos añadiendo cada vez que se vaya evaporando el agua un poco más de agua. Esto sobre todo te lo animo a hacer en épocas de escasez, como por ejemplo el verano. Esto te animo a hacerlo sobre todo en verano, que es un momento que los animales y la fauna se ve muy afectada por las altas temperaturas y la escasez de agua. Y por último, una cosa muy sencilla que podemos hacer en nuestra huerta para que haya más diversidad es simplemente dejar algunos rincones con hierbas que salgan de manera esporádica. Las mismas hierbas que salen en nuestra huerta podemos dejar que sigan su curso, que hagan flor, como por ejemplo esta que tengo aquí, que ya está haciendo flor. Las podemos dejar porque esto también va a ser alimento y refugio para muchísimos insectos. Y es algo tan simple como dejar que la naturaleza siga su curso.
Evidentemente esto no te lo recomiendo hacer dentro de los bancales porque allí nos interesa que crezcan las hortalizas, pero alrededores, en espacios estratégicos donde estas plantas no te molesten, puedes dejar que la naturaleza siga su curso y que vayan creciendo ellas mismas. Cuando trabajamos a favor de la naturaleza es mucho más sencillo prevenir las plagas, por ello te animo a cuidar estos elementos clave que hemos hablado hoy. La semana que viene te compartiré uno de mis remedios naturales favoritos para combatir las plagas en caso de que ya la tengamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ¡Chao!